Buenas tardes, muchachos. Bueno, el tema que vamos a ver el día de hoy es cáncer de colon. Miren, con ustedes estamos con buen avance de materia. Ya tenemos 15 temas avanzados. Este sería el 16º tema. Y habitualmente el primer parcial solamente lo damos de 10 temas. Entonces, como verán, tenemos prácticamente, estamos en la mitad de avance de la materia. Los temas son 30, ¿sí? En la materia 30, un poco más tal vez, pero prácticamente estamos en la mitad del avance y estamos avanzando a muy buen ritmo. Entonces, no vamos a tener seguramente no vamos a tener ningún problema para terminar. Yo creo, yo estimo hasta septiembre podemos acabar ya toda la materia si ustedes se dedican a estudiar y lo que no sabemos todavía es cuándo empieza la parte práctica, ¿no? Y bueno, como les decía, vamos a ver ahora lo que es el cáncer de colon, otro tema de su programa, ¿sí? Y como pueden ver ustedes en la imagen, ¿no? En la parte superior izquierda tenemos una imagen de un colon normal visto por colonoscopía, ¿no? Y miren, ya a muchos pacientes que vienen con rectorragia, vienen con molestias abdominales, se les hace una colonoscopía, ya no se encuentra solamente un problema inflamatorio, sino ya tumores, cáncer de recto en este caso, miren, cáncer de colon descendente. Entonces, ya podemos tener sorpresas y encontrar neoplasias o tumores en el trayecto del colon, ¿no? Hablando un poquito de introducción, este cáncer, el cáncer colorectal, es una enfermedad que causa bastante morbilidad y mortalidad, ¿sí? A nivel global, a nivel de todo el mundo, ¿no? En Norteamérica, Europa y otras regiones también, donde el estilo de vida y los hábitos alimenticios son similares, ¿sí? Entonces, uno de los principales factores, como vamos a ver más adelante, que puede conducir al desarrollo de un cáncer de colon es la dieta, ¿no? Una dieta bastante desordenada, comer muchas carnes, comer mucha grasa, como vamos a ver más adelante. ¿Estamos de acuerdo? Y miren, ¿qué les mostramos en esta imagen? Tenemos una imagen del colon, ¿sí? Con sus distintas porciones, el ciego, el ascendente, el transverso, el descendente y el recto, ¿no? Y miren, esta diapositiva nos muestra el hecho de que el cáncer de colon puede estar localizado en distintos lugares. Miren, acá tenemos un cáncer de ciego y de colon ascendente, por ejemplo. Acá tenemos un cáncer de un adenocarcinoma de colon transverso. Acá un adenocarcinoma del descendente y próximo al recto ya, ¿no? Entonces, el cáncer puede estar localizado en distintos lugares a nivel del colon. Y lamentablemente, cada vez más muchachos, sobre todo a nivel del Hospital Bracamonte, que es el lugar donde yo trabajo, estamos diagnosticando cada vez más casos de cáncer de colon, ¿no? Y la mayor parte de las veces en estadios muy avanzados y lamentablemente muy poco podemos hacer por el paciente, ¿no? Hablando también desde la epidemiología, el cáncer colorectal está considerado el cuarto tumor maligno más frecuente en todo el mundo. ¿Qué les parece? ¿Sí? El cuarto, tanto en hombres como mujeres. Es una estadística bastante alarmante, ¿no? Más adelante vamos a ver qué tipo de neoplasias están antes del cáncer de colon. Y en los Estados Unidos de Norteamérica es el tercero más frecuente, o sea, es muy frecuente en otros países esta patología y también está aumentando bastante en nuestro medio, ¿no? El año 2016 se diagnosticaron 145,000 nuevos casos con una estimación de 56,000 muertes. ¿Qué les parece? ¿Por qué creen tanta mortalidad en esta neoplasia, en este cáncer? Porque lamentablemente el diagnóstico se lo sigue haciendo tardíamente. El paciente cuando está con los signos y síntomas iniciales no acude oportunamente a hacer una consulta médica y obviamente el cuadro avanza, ¿no? Siendo responsable del 11% de las muertes. En Japón es la tercera causa de muerte por cáncer después del pulmonar y del gástrico también. Y miren, esta es la frecuencia que habitualmente se maneja, ¿no? A nivel Bolivia, a nivel Sudamérica. El cáncer más frecuente es el de pulmón, ¿sí? Le sigue el cáncer de mama, le sigue el cáncer de próstata y como habíamos dicho, está en el cuarto lugar, ¿no? El cáncer de colon, ¿no? Y esta es la frecuencia de cáncer en el tubo digestivo, esta es la frecuencia de cáncer en general, ¿no? Y esta es la frecuencia de cáncer del tubo digestivo. En primer lugar, miren, ¿qué les parece el cáncer de colon? Entonces, siguen habiendo bastantes casos de esta patología y obviamente por los factores predisponentes que tienen las personas, ¿no? El cáncer gástrico está en segundo lugar, el cáncer hepático y tenemos el cáncer de páncreas, sobre todo el cáncer relacionado a la cabeza del páncreas, ¿no?
Y hablando un poquito de la epidemiología, también en América Latina la incidencia es bastante mayor en Uruguay y Argentina que en Chile y Ecuador. Ahora, les hago una pregunta, ¿por qué habrá tanto cáncer de colon en Uruguay y Argentina? ¿Quién me podría decir? ¿Cuál será el factor que pueda influir en estos países? ¿Qué se come bastante en Uruguay y Argentina? Mucha carne, doctor. Muy bien, mucha carne. Perdón, un ratito. Un minutito, muchachos. Hola, Alfredito. Estoy en clases, dime. Dime, Alfredito, dime. Ahí. Te vuelvo a llamar, Alfredito. Te vuelvo a llamar. Una hora, Alfredito. Entonces, en América Latina, como decía su compañera, es muy frecuente este cáncer por el consumo de bastante carne. Como nosotros en la mañana, ¿no es cierto, muchachos? Nos antojamos un alcito de fideo, un guiso, no sé, ¿no es cierto? Nuestras costumbres son diferentes, ¿no? En Argentina todo el tiempo asado, chori, asado. Y obviamente el gran consumo de carne y también la carne, usted saben que muchas veces se consume con bastante cantidad de grasa. Todo esto, este factor dietético predispone a un paciente determinado a la formación o a la génesis de un cáncer de colon, ¿no? Y en Bolivia no se disponen datos adecuados epidemiológicos valederos, pero se considera que su prevalencia e incidencia en nuestro medio ocupa un puesto intermedio entre los cánceres del tubo digestivo, ¿no? Es un cáncer intermedio. Hay diferencia en la incidencia de cáncer colorectal en diferentes zonas geográficas del mundo, eso está claro, ¿no? Va a depender de los factores predisponentes, como la dieta, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, es de alta frecuencia en Estados Unidos, Nueva Zelanda, Canadá, Europa, y baja frecuencia en Asia y Sudamérica, aunque está aumentando cada vez más, como les decía, ¿no? Y el riesgo aumenta notoriamente con la edad, es decir, esta patología se presenta mucho más después de los 45, 50 años, ¿sí? Excepto en el contexto de algunas enfermedades hereditarias. La enfermedad es muy poco frecuente antes de los 40 años, eso hay que tomarlo en cuenta. Y como les decía, después de los 50 años hay un aumento bastante rápido en la tasa de esta enfermedad y el 95% de los casos aparecen en mayores de 50 años, ¿no? Y miren, es aquel paciente que acude a la consulta, tuvo dolor abdominal, tuvo eventualmente rectorragia, obtuvo hematoquesia. No se olviden que la rectorragia es la eliminación de sangre roja, viva, rutilante por el ano, ¿no? Entonces, y se le hizo una colonoscopía a ese paciente y miren, encontramos un tumor bastante exofítico, quiere decir como un coliflor, ¿no? Ulcerado, que está presentando datos de sangrado, como se puede ver acá. Entonces, podemos tener estas sorpresas en los pacientes que tienen los factores predisponentes, ¿no? Y la variedad histológica más frecuente en el cáncer de colon es el adenocarcinoma, en un 95% de los casos. Otros menos comunes son, por ejemplo, los linfomas, los leiomiosarcomas, los carcinoides, melanomas y lesiones metastásicas, ¿sí? Hablando de los linfomas, les cuento que hace unos 2 meses atendemos un paciente de 18 años en el hospital Bracamonte. Él consulta por dolor en fosa ilíaca derecha, ¿sí? Vino a las 3 de la mañana y dijimos, no, fácil, debe ser una apendicitis aguda, estaba con dolor en fosa ilíaca derecha y había datos de irritación peritoneal. Entonces lo operamos al paciente y nos encontramos con la sorpresa de que tenía un tumor en el ciego y en el colon ascendente, ¿sí? Entonces al paciente le hicimos una cirugía que se llama hemicolectomía derecha y le hicimos ileo transverso anastomosis, término lateral, es decir, anastomosamos el ileo terminal al colon transverso, ¿sí? Es lo indicado, es lo que se debe hacer en estos casos y la sorpresa que tuvimos es de que se trataba de un linfoma colónico, como se puede ver acá, ¿no? Tuvimos la sorpresa de que era un linfoma, como se indica acá, ¿sí? Otros pueden ser leiomiosarcomas, carcinoides, melanomas y lesiones metastásicas, ¿no? Alrededor, hablando un poquito ya de la etiopatogenia y los factores de riesgo por los cuales un paciente desarrolla un cáncer de colon, alrededor del 75% de los casos de cáncer de colon son esporádicos. ¿Qué quiere decir? Que se presentan en aquellas personas que no tienen factores de riesgo, ¿estamos de acuerdo? Y el resto, ¿sí? Se producen en pacientes considerados de alto riesgo, porque tienen factores de riesgo para el desarrollo de esta patología. Por ejemplo, los portadores de la enfermedad inflamatoria intestinal, ¿sí? En nuestro medio hay la enfermedad inflamatoria intestinal se refiere al hecho de que el paciente tenga enfermedad de Crohn, ¿sí?
colitis ulcerosa o colitis indeterminada. Estas son las tres formas de enfermedad inflamatoria intestinal que existen en nuestro medio a nivel global también, ¿no es cierto? Entonces, primer factor, enfermedad inflamatoria intestinal. Dos, la presencia de que el hecho de que el paciente tenga pólipos intestinales y existen distintos tipos de pólipos y sobre todo que tenga un tipo particular de pólipos que se llaman los adenomas. Estos tienen alta probabilidad de transformación maligna en un cáncer de colon. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué es pólipo? Es un tumor dependiente de mucosa. Enseguida vamos a ver imágenes de pólipos, ¿no? Otro factor, la poliposis familiar adenomatosa, ¿sí? Es otra patología que puede predisponer a cáncer de colon, ¿sí? Que se caracteriza, como su nombre indica, por la presencia de pólipos en el tubo digestivo y tiene un carácter familiar, ¿no? Se presenta en varios miembros de una familia en particular y el paciente tiene, ¿qué tipo de variedad de pólipos sobre todo tiene este paciente? Los adenomas, y como hemos comentado, los adenomas tienen mayor probabilidad del desarrollo de un cáncer de colon en relación a los otros pólipos, ¿no? El cáncer colorectal no polipósico, otro factor de riesgo, ¿sí? Para el desarrollo de un cáncer de colon, y los pacientes con una fuerte historia familiar de cáncer de colon. Es decir, cuando ustedes valoren un paciente con eventual cáncer de colon, pregúntenle, señor o señora, ¿alguien de su familia ha tenido este problema? Y la mayor parte de las veces existe relación, ¿no? Eso es lo que hay que tomar en cuenta. Ya vamos a hablar de los factores etiológicos principales que tratan de explicar el porqué de la presentación de esta patología, la dieta, ¿sí? La dieta, muchachos, puede promover o inhibir el desarrollo de un cáncer, es decir, la carcinogénesis, ¿no? Por ejemplo, si comemos mucha carne roja, muchas grasas animales, lo que les decía, muchas parrilladas, mucha carne procesada, ¿no? Que tiene, obviamente, eso nos va a llevar a niveles elevados de colesterol en las heces fecales, a lo que denominamos esteatorrea, ¿no? Se correlacionan estos hechos con una mayor incidencia de cáncer colorectal. Esto no quiere decir de ninguna manera, muchachos, no, nos han dicho que no hay que comer carne, nunca más vamos a comer parrillada. No, se puede comer, ustedes pueden comer cuando ustedes quieran, pero ¿cuál es la clave en la vida? Tener una dieta variada, ¿no? Para no tener estos problemas. Pero si solamente consumimos ese alimento, carne, grasita, obviamente estamos predispuestos al desarrollo de un cáncer de colon, ¿no? También al hablar de la dieta, los suplementos de folato protegen del cáncer colorectal, ¿sí? Los de calcio disminuyen la formación de nuevos adenomas. Ahora, hablando de los folatos, ¿dónde se encuentran los folatos en estos alimentos? Mira, es un término genérico, se encuentran en las verduras verdes, por ejemplo, en los espárragos, en los brócolis, ¿sí? En todos estos elementos se encuentran los suplementos de folato, ¿no? Y esto, ¿no? Pues es lo que nos gusta tanto, pero no es bueno consumir todo el tiempo esto, ¿no? Obviamente, lo que les decía, tener una dieta variada es lo importante, ¿no? Hay gente que todo el tiempo está comiendo esto y obviamente en el transcurso de su vida le puede predisponer a cáncer de colon, ¿no? Aquí están los alimentos que tienen alta cantidad de folato, que protegen las arvejas, aquí están el brócoli, aquí están los espárragos, ¿no? El durazno, la naranja, el plátano, el repollo, todas estas verduras, ¿no? Y una dieta con alto contenido de fibra, esto sí está demostrado, ¿sí? Consumir bastante fibra en la dieta. ¿Y dónde está la fibra? En la verdura y en la fruta, ¿no? Acelera el tránsito intestinal, ¿sí? Y esto hace de que el paciente tenga menor tiempo de contacto con un alimento que eventualmente puede ser carcinogénico. Entonces, el hecho de consumir bastante fibra, como indica acá, disminuye el riesgo de cáncer colorectal. Es decir, es bastante saludable durante nuestra vida consumir bastante cantidad de fibra, más verdura, más fruta y obviamente cuando se pueda está bien comer una carne, pero no todo el tiempo, ¿no? Dos, otro factor etiopatogénico, los medicamentos, ¿sí? Y hablamos del tratamiento hormonal sustitutivo. ¿A qué nos referimos al hablar del tratamiento hormonal sustitutivo? No se olviden que las mujeres cuando llegan a la menopausia, ¿sí?, tienen una deficiencia de estrógenos, ¿no? Es por eso que tienen los cambios de carácter,
tienen sudoraciones diurnas, nocturnas, tienen descalcificación, ¿se acuerdan? Y la paciente toma tratamiento hormonal sustitutivo, toma lo que se llama estrógenos conjugados para suplir esa deficiencia que está afectando en su organismo, ¿no? El hecho de consumir los estrógenos conjugados, es decir, hormonas, ha demostrado su efecto protector, disminuyendo la mortalidad de cáncer colorectal en mujeres. ¿Estamos de acuerdo? Hablamos del ácido acetil salicílico, la aspirina. No sé si han leído alguna vez, hay un montón de artículos que indican de que el hecho de consumir aspirina, un comprimido, 2 comprimidos a la semana, podría prevenir el desarrollo de un cáncer de colon. Entonces, es saludable consumir de tiempo en tiempo una aspirina, ¿no? No siempre con el hecho de que nos duela algo para tratar algún problema, sino el hecho de consumir el ácido acetil salicílico nos puede proteger para el desarrollo de un cáncer de colon, ¿no? Y otros fármacos también antiinflamatorios no esteroideos han demostrado efectos beneficiosos, especialmente a los inhibidores de la COX-2, ¿no? Y en relación a los beta-carotenos, vitamina C y E, su efecto protector no está demostrado, pero sí se lo toma en cuenta bastante en los libros de gastroenterología, ¿no? También para algunos autores, para el desarrollo de cáncer de colon, según algunos estudios, sería importante el déficit de selenio y también los pacientes colecistectomizados, los que ya no tienen vesícula, ¿sí? Por la presencia de gran cantidad de ácidos biliares en el colon, podrían eventualmente desarrollar cáncer de colon en el transcurso del tiempo, sumados a otros factores de riesgo. Entonces, eso debemos hablar respecto a los medicamentos, ¿no? Vamos a hablar al tercero, ya hemos hablado 2, ¿no? ¿Sí? ¿Quién me puede repetir de qué factores ya hemos hablado desde el punto de vista de la etiología? ¿De qué factores hemos hablado? Doctor, 1. hablo sobre la carne y sobre la aspirina. Sobre la dieta, no solamente sobre la carne, sobre la dieta y sobre los medicamentos, no solamente la aspirina. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, seguimos. Otro factor etiopatogénico, los pólipos, ¿no es cierto? Existe, muchachos, una serie de enfermedades polipósicas en el tubo digestivo que pueden afectar al colon y predisponer a cáncer de colon. Una de estas, por ejemplo, es el síndrome de Peutz-Jeghers, ¿no? Que lo vamos a comentar más adelante también. El Peutz-Jeghers se caracteriza por la presencia en el paciente de manchas melánicas color café con leche en los labios, ¿sí? Además, el paciente tiene varios pólipos en el tubo digestivo diseminados en el estómago, en el intestino delgado y en el colon. ¿Estamos de acuerdo? Dependiendo de qué tipo de pólipo esté presentando el paciente, si es adenomatoso, como habíamos dicho, obviamente este hecho le puede predisponer en el transcurso del tiempo al desarrollo de un cáncer de colon. Entonces, existe el síndrome de algunas enfermedades polipósicas, les comento, por ejemplo, el síndrome de Peutz-Jeghers, el síndrome de Gardner, el síndrome de Crom-Kit Canadá. Existen muchas enfermedades polipósicas, ¿estamos de acuerdo? Y los pólipos se clasifican histológicamente en neoplásicos y no neoplásicos. ¿Cuáles son los neoplásicos? Los que evolucionan fácilmente a un cáncer, hemos dicho. ¿Quién me puede hacer recuerdo? ¿Qué tipo de pólipos principalmente pueden evolucionar a un cáncer de colon, hemos dicho? ¿El adenoma? Los adenomas. Los adenomas, ¿se acuerdan? Aquí está, ¿sí? Los adenomatosos pueden ser benignos o malignos. Estos tienen alta probabilidad de desarrollo de un cáncer de colon. Y los no neoplásicos. ¿Qué pólipos no neoplásicos podemos tener en el tubo digestivo? Hiperplásicos, mucosos, inflamatorios y los amartomatosos. Vamos a ver más adelante imágenes de cada uno de estos, ¿no? Y los pólipos adenomatosos. Aquí está lo que les decía, muchachos. Los adenomatosos son considerados como precursores del cáncer colorectal. Entonces, con estos hay que tener cuidado. Entonces, ¿qué debemos hacer cuando el paciente se hace una colonoscopia y se encuentran pólipos en el colon? ¿Qué recomendarían hacerle al paciente para determinar qué tipo de pólipo tiene y del paciente? ¿Qué recomendarían? ¿Cómo vamos a estudiar el pólipo para ver de qué está constituido? Biopsia, pues, muchachos, biopsia. ¿Cómo vamos a estudiar el pólipo que está presentando el paciente? Obviamente hay que hacerle biopsia, ¿no es cierto? El riesgo del desarrollo de cáncer en adenomas, ¿sí? Es directamente proporcional al tamaño de la lesión. Es decir, los adenomas que son grandes, el paciente que tiene pólipo y es adenoma y tiene un pólipo grande, como indica acá, tamaño de la lesión,
obviamente está más predispuesto al desarrollo de un cáncer de colon. Además del tamaño, hay que tomar en cuenta el porcentaje del padrón morfológico velloso. Si tiene un patrón morfológico velloso, tiene mayor posibilidad de cáncer de colon y también al grado de displasia celular. Si el paciente tiene mayor grado de displasia celular, obviamente tiene mayor probabilidad del desarrollo de un cáncer de colon. Y miren, así avanza la enfermedad, tenemos una mucosa normal, aparece un pólipo. ¿Qué les parece? Que puede ser adenomatoso, ¿no es cierto? ¿Sí? Este pólipo, si no es tratado a tiempo, ¿a qué va a evolucionar? A un cáncer in situ, en el lugar donde está localizado, quiere decir. Y si no es tratado el cáncer in situ, obviamente esto avanza a un cáncer invasor. Ese cáncer avanza, da metástasis a otros órganos vecinos, obviamente comprometiendo severamente la vida del paciente y el pronóstico que va a tener a corto y largo plazo, ¿no? Hablando de los pólipos, como les decía, son pequeños tumores benignos que aparecen en la mucosa del colon y el recto, suelen ser bastante frecuentes en la población de más de 50 años, ¿no? Y los pólipos, como habíamos comentado, pueden ser hiperplásicos, son los más frecuentes y no malignizan. Los inflamatorios, como los anteriores, tampoco poseen capacidad de malignizar. Y los adenomatosos, ¿qué característica tienen los adenomatosos, hemos dicho? ¿Quién me puede repetir? ¿Qué característica tienen los adenomatosos? Que pueden evolucionar a cáncer. Muy bien, muy bien. ¿Cuál es tu apellido? Torres, doctor. Muy bien, Torres, muy bien, me estás atendiendo, ¿estamos de acuerdo? Muy bien, entonces miren, los adenomatosos, estos pólipos poseen un potencial de malignidad, estos son los que hay que tomar en cuenta principalmente, ¿estamos de acuerdo? Que depende de su tamaño y número, ¿no es cierto? ¿Sí? Y miren, le hacemos una colonoscopía al paciente, esto es lo normal, y miren, este es el pólipo, miren, este es un pólipo pediculado porque tiene como una raíz, pedículo quiere decir que tiene como una raíz, ¿no? Miren, un pólipo pediculado, tumor dependiente de mucosa, ¿sí? Este es un pólipo plano, de acuerdo a su forma, les estoy mostrando, ¿no? Habrá que estudiar todas estas lesiones que encontramos en el colon. Esta es una característica endoscópica del colon en la poliposis adenomatosa familiar. Miren, varios adenomas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y cuál de estos ustedes pensarían que eventualmente, en cuál de estos pólipos pensarían ustedes que el paciente puede desarrollar un cáncer de colon? ¿En los pequeñitos o en los grandes, en estos? ¿Qué hemos dicho? El desarrollo de un cáncer de colon en los adenomas depende del tamaño del pólipo. Entonces, ¿en cuál ustedes pensarían que va a desarrollar este paciente eventualmente un cáncer? ¿En los pequeños o en los grandes? En los grandes. Obviamente en los grandes. Miren, acá tenemos un pólipo gigante, acá tenemos otro pólipo gigante, miren, pólipo, y miren, puede haber pólipos bastante grandes. Miren, este pólipo, por ejemplo, está ocupando gran parte de la luz del colon. Obviamente este paciente podrá tener tendencia a tener constipación. ¿Qué dicen, muchachos? Porque le está obstruyendo este pólipo el tránsito de la materia fecal. ¿Podrá ocurrir eso? Obviamente que sí, ¿no? Múltiples pólipos de colon, ¿no? Igual acá, miren, tenemos varios pólipos, ¿no? Pólipos detectados en la colonoscopía, ¿no? Igual, miren, se le hace una colonoscopía al paciente, pólipo, obviamente habrá que estudiar todo esto para ver qué le está pasando al paciente, ¿sí? Y lo que les decía, la endoscopía, la mayor parte de las veces, no solamente es diagnóstica, no solamente nos permite hacer el diagnóstico de pólipos, sino también es terapéutica. Si tenemos el material necesario por endoscopía, podemos resecar el pólipo que está presentando el paciente, como se puede ver acá, ¿sí? Por electrocoagulación y mandar el pólipo a anatomía patológica para hacer un estudio histopatológico del pólipo y ver de qué está constituido y si le va a predisponer o no al paciente al desarrollo de un cáncer de colon. ¿Están de acuerdo? Acá tenemos una pequeña clasificación de pólipos también. Pólipos colorectales se clasifican histológicamente como neoplásicos, que pueden ser mucosos, adenomatosos, que pueden ser benignos y malignos, y no neoplásicos, que pueden ser hiperplásicos, amartomatosos e inflamatorios, ¿no? Acá tenemos algunas imágenes. Esta es la imagen endoscópica de los inflamatorios, miren. Aquí tenemos ¿cuál es la característica de los inflamatorios? Gran cantidad de pólipos, ¿no? Pero estos son inflamatorios. Va a depender de la composición que tengan, ¿no? Igual acá, pólipos inflamatorios, gran cantidad, miren. Esta es una imagen colonoscópica. Y miren cómo se altera la anatomía del colon, ¿no? Un colon completamente eritematoso, enantematoso y gran cantidad de pólipos, ¿no?
Esta es la característica de los pólipos hiperplásticos. Parece una mucosa en empedrado, ¿no? ¿La pueden ver? Perdón, la pasé. Miren, esto es la característica de los pólipos hiperplásticos. Parece como un empedrado. Y pólipos de distinto tamaño. Miren, más grandes, y estos más pequeños. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Esta es la característica de los pólipos hiperplásticos, ¿sí? Son más pequeños. Esta es la característica de los pólipos amartomatosos. ¿Se acuerdan que les he dicho de que la enfermedad de Peutz-Jeghers es una enfermedad polipósica, ¿no? Del tubo digestivo que puede afectar al colon y se asocia a manchas color café con leche en los labios del paciente. Estos son los pólipos que tiene el Peutz-Jeghers habitualmente, los pólipos amartomatosos. Esa es la visión endoscópica. Aquí está la visión de los adenomas, los que predisponen a cáncer de colon, miren. Adenoma, entonces pueden ser muy similares. Lo que hay que hacer es tomar biopsia, ¿no? Para saber qué tipo de pólipo. Miren, pólipos adenomatosos. Los pólipos adenomatosos además pueden ser, de acuerdo a su característica, pueden ser tubulares o vellosos, o puede haber túbulos vellosos. ¿Estamos de acuerdo? Y miren, estos son los pólipos adenomatosos. Pólipo, pueden ser pediculados. Miren, el estudio histopatológico de la biopsia de estas lesiones nos va a dar qué característica histológica tienen, ¿no? Y miren, es aquel paciente que tiene un colon normal, por algún factor de riesgo desarrolla el paciente un adenoma, ¿sí? Y después de varios años, 5, 10, 15 años, ¿qué puede desarrollar? Un cáncer de colon. Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Igual acá, mucosa normal, ¿sí? Mucosa normal, el paciente desarrolla un pólipo, que fue un adenoma, ¿sí? Si no es tratado a tiempo el paciente en el transcurso del tiempo, ¿a qué va a evolucionar? A un carcinoma. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Acá tenemos pólipos colorectales, lo que les decía, aquí son las variantes de los adenomatosos, los tubulales, los vellosos y los túbulo-vellosos también existen. Aquí están sus características. Tenemos otra característica de pólipos que se llaman los pólipos cerrados, que tienen esta característica, parecen como un coliflor, ¿no? Miren, ¿sí? Son aplanados y parecen como un coliflor. Aquí luego tenemos los pólipos pediculados, porque tienen una base de implantación, como les decía, ¿sí? Pedículo evidente. Este es un pólipo sesil, ¿sí? Porque solamente se ve la parte superior, la cabecita, ¿no? No existe pedículo, inexistente, base, solamente se ve la parte superior, ¿no? Y semipediculado, cuando hay algo de pedículo, ¿no? No evidente, base estrecha, ¿no? Tenemos pólipos planos, que son estos, ¿no? Tenemos tumores carcinoides, a partir de los cuales el paciente puede desarrollar un cáncer de colon, obviamente, ¿no? Aquí está lo que lo habíamos comentado. ¿Qué tipo de pólipo va a tener el paciente en el síndrome de Peutz-Jeghers, hemos dicho? ¿Quién se acuerda? Un pólipo amartomatoso. Muy bien, aquí está, pólipo amartomatoso, ¿no es cierto? ¿Sí? Se presenta en el síndrome de Peutz-Jeghers y en el síndrome de poliposis juvenil también, ¿sí? ¿Y qué característica tiene el Peutz-Jeghers en los labios, hemos dicho, muchachos? ¿Qué les llama la atención en esta imagen? Manchas color café con leche en los labios y en la mucosa de los carrillos. Esto nos puede hacer pensar eventualmente de un Peutz-Jeghers. ¿Estamos de acuerdo? Y la presencia de pólipos en el tubo digestivo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ese es el Peutz-Jeghers. Esta es imagen de una poliposis juvenil, es una enfermedad polipósica, gran cantidad de pólipos, miren, que obviamente hay que biopsiarlos para ver de qué etiología son y tratarlos oportunamente, ¿no? Otro factor etiopatogénico, hasta ahora hemos hablado de pólipos, ¿qué les parece? Tantas imágenes hemos hablado de pólipos. Hablamos de otro factor etiopatogénico, el síndrome, seguimos hablando de pólipos, miren, síndrome de poliposis hereditarias ahora, ¿sí? Se caracterizan por la existencia de pólipos intestinales múltiples y manifestaciones extraintestinales asociadas. Por ejemplo, dentro de estas poliposis hereditarias tenemos la poliposis adenomatosa familiar, es decir, es un grupo de pacientes en los cuales tienen predisposición a desarrollar pólipos, pero adenomas, ¿sí? Que obviamente les va a predisponer al desarrollo de un cáncer de colon, ¿no? Se abrevia PAF. PAF quiere decir poliposis adenomatosa familiar. Y el síndrome de Gardner también, ¿se acuerdan que les he dicho? Gardner también es enfermedad polipósica. El síndrome de Peutz-Jeghers, el síndrome de Gardner, el síndrome de Cronkitt, Canadá, las poliposis juveniles, todas esas, ¿no? Son consideradas de alto riesgo para el desarrollo de cáncer de colon, ¿no? Otro factor etiopatogénico, los síndromes no polipósicos hereditarios, ¿sí? En estos
¿sí? El paciente, en esta patología, el paciente tendría una predisposición genética para desarrollar pólipos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? También conocidos como síndromes de Lynch 1, ¿no? Es una enfermedad autosómica dominante, no polipósica, ¿no? Con una incidencia de 5 veces más, una incidencia más elevada que la poliposis familiar, representa el 1.5% de todos los casos de cáncer de colon. Y hablando de los síndromes no polipósicos hereditarios, que se llaman también Lynch 1 y 2, existen dos tipos de Lynch, como dice su nombre, el 1 y el 2. ¿Cuál es la característica del 1? Solamente afecta al colon, ¿sí? Y el Lynch 2, además de afectar al colon, ¿sí? Afecta a otros órganos, como por ejemplo a órganos ginecológicos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eso no se olviden, ¿sí? Como indica acá, puede tener el paciente afectación del endometrio, del ovario, puede tener afectación, por ejemplo, de vía biliar o páncreas, o eventualmente del tracto urinario, ¿sí? Esa es la diferencia entre Lynch 1 y Lynch 2, ¿no? Otro factor etiopatogénico que hemos dicho, la enfermedad inflamatoria intestinal. ¿Y qué enfermedades forman parte de la enfermedad inflamatoria intestinal? Hemos dicho, son 3. ¿Algunos se acuerdan? 1, la enfermedad de Crohn, la colitis ulcerosa y la colitis indeterminada. ¿Se acuerdan? Aquí está. La colitis ulcerosa está asociada con cáncer colorectal 30 veces mayor que el de la población general. Y la enfermedad de Crohn también representa un alto riesgo. Y la colitis indeterminada, ¿no? Antes solamente estaban descritas 2, pero ahora en los últimos libros han salido 3. La colitis indeterminada es una patología nueva que no tiene ni muchas características de la primera ni de la segunda, por eso indeterminada. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Acá tenemos algunos conceptos de ulcerativa y enfermedad de Crohn. Es un trastorno crónico inflamatorio caracterizado por afección de la mucosa y submucosa limitado al colon, ¿sí? Y la enfermedad de Crohn afecta desde la boca hasta el ano. Seguramente esa es la gran diferencia entre la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn, ¿sí? Su proceso inflamatorio panintestinal, lo que les decía, crónico, se caracteriza por afección focal, asimétrica, transmural y granulomatosa, ¿no? Otro factor etiopatogénico, antecedentes personales de cáncer colónico. Entonces, cuando ustedes estén sospechando de cáncer, pregúntenle a su paciente si alguien de la familia ha tenido la enfermedad y van a tener sorpresas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eso no olvidarse. Tienen un riesgo 3 veces más que la población general de desarrollar un segundo tumor primario en colon, ¿no? Y miren, resumiendo, estos son los factores de riesgo para cáncer de colon. Tener más de 50 años, antecedentes familiar de cáncer de colon o de recto, antecedentes personales de cáncer de colon, recto, ovario, endometrio o mama, antecedente de pólipos